Mi hijo se saltó el funeral de su madre, diciendo que no valía la pena su tiempo. Mientras yo enterraba a mi esposa, él se bronceaba en las playas de la Costa del Sol. Una semana después llamó suplicando: «Papá, la hipoteca no se ha pagado». Mi respuesta fue fría: «Ya no me importa». Él se quedó en shock, pero eso fue solo el principio. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están ahora. Mis manos temblaron al pulsar el contacto de Diego por cuarta vez en 30 minutos. La mirada compasiva del señor Ruiz, el director de la funeraria, me hizo sentir un nudo en el estómago, pero me forcé a desviar la vista, concentrándome en el ataúd de Isabel. El roble pulido relucía bajo la luz gris de la mañana, lirios blancos caían en cascada sobre los herrajes de latón que captaban cada destello de sol que se abría paso entre las nubes densas. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. A mi alrededor, los parientes llegaban en coches negros, sus voces susurrantes mezclándose con el zumbido distante del personal de mantenimiento. Tía Carmen agarraba un pañuelo, sus ojos ya enrojecidos. Primo Javier se ajustó la corbata, mirando su reloj. Todos parecían conocer su lugar, su papel en este último adiós. Todos excepto mi hijo. 4 timbrazos, 5. 6. Papá. La voz de Diego finalmente se escuchó, pero algo no cuadraba. Se filtraba ruido de fondo. Risas, música, voces que no pertenecían a una reunión de negocios. Diego, hijo, ¿dónde estás? La ceremonia empieza en 30 minutos. Una pausa. Más de ese extraño ruido de fondo. Eran olas. Papá, no puedo ir. Tengo asuntos importantes que atender. Las palabras me golpearon como agua fría. Apreté el borde del ataúd de Isabel, sintiendo la suave madera bajo mi palma. Ella habría sabido qué decir. Ella siempre supo cómo llegar a él cuando yo no podía. ¿Qué asunto podría ser más importante que el funeral de tu madre? Otra pausa. Más larga esta vez. Cuando Diego volvió a hablar, su voz tenía un tono que nunca antes había escuchado. Despectivo, casi aburrido. Sinceramente, todo esto no vale mi tiempo. Deja de molestarme. El teléfono se sentía pesado en mi mano. A mi alrededor, el mundo continuaba su suave movimiento, los invitados encontrando sus asientos, el padre Antonio arreglando sus notas, los trabajadores de mantenimiento despejando caminos distantes. Pero yo me quedé inmóvil, atrapado entre la mujer a la que había amado durante 37 años y el hijo que nos rechazaba a ambos. Diego, tu madre, ella está. El tono de ocupado interrumpió mi tartamudeo como una cuchilla. Miré la pantalla negra del teléfono, mi reflejo distorsionado en su superficie. No vale su tiempo. Isabel había conducido 6 horas a través de una tormenta de nieve en los Pirineos cuando Diego tuvo neumonía en la Universidad de Salamanca. Se había perdido la fiesta de cumpleaños de su propia hermana para asistir a sus presentaciones de marketing en el IE Business School. Lo había defendido ante sus amigos cuando él estaba demasiado ocupado para visitarlos durante 3 Navidades seguidas. Las primeras gotas de lluvia tocaron mi mejilla, mezclándose con algo más cálido. Señor Ramiro. El señor Ruiz se acercó, su voz suave pero profesional. Deberíamos empezar a sentar a la familia en breve. Me deslicé el teléfono en el bolsillo de la chaqueta y me volví hacia los parientes que se acercaban. De alguna manera, logré estrechar la mano de los familiares que llegaban, aceptando sus condolencias con respuestas automáticas. Gracias por venir. A ella le habría gustado esto. Sí, luchó valientemente. Pero mi mente seguía anclada en la voz de Diego, en ese desprecio casual por todo lo que Isabel había significado para él. Para nosotros. Tía Carmen me apretó el brazo. ¿Dónde está Diego? Todavía no lo he visto. Ya vendrá, me escuché decir, la mentira con un sabor amargo. Asuntos importantes. Las palabras se sintieron como una traición incluso mientras las pronunciaba. Isabel merecía la verdad, incluso ahora, especialmente ahora. Pero de pie junto a su ataúd, rodeado de personas que habían viajado horas para honrar su memoria, no pude explicar que nuestro único hijo había elegido otra cosa en lugar de este último adiós. Un trueno retumbó en lo alto mientras me dirigía hacia la primera fila de sillas plegables. La ceremonia comenzaría con o sin Diego.
La vida de Isabel sería celebrada, su memoria honrada, su fallecimiento marcado con la dignidad que se había ganado a lo largo de décadas de enseñanza, amor y entrega. Pero al tomar asiento en la primera fila, ajustándome la corbata negra por última vez, no pude quitarme de la cabeza el eco de la voz de mi hijo. Todo esto no vale mi tiempo. El padre Antonio se acercó al atril, su Biblia abierta en una página marcada con un lazo. Detrás de él, la fotografía de Isabel sonreía desde su caballete, rodeada de esos lirios blancos que siempre le habían gustado. En la foto sus ojos tenían la misma calidez que habían mostrado el día de nuestra boda, la misma esperanza que habían llevado cuando Diego dio sus primeros pasos, el mismo amor que habían ofrecido durante cada momento difícil que nuestra familia había superado. La lluvia comenzó a caer con fuerza ahora, tamborileando contra el toldo de lona extendido sobre nuestras cabezas. De alguna manera, logré estrechar la mano de los familiares que llegaban y tomar mi asiento en la primera fila. La voz del padre Antonio resonó por la reunión, cálida y reverente, pintando cuadros con palabras de la vida de Isabel que deberían haberme llenado el corazón de gratitud. Deberían haberlo hecho, pero no lo hicieron. Isabel fue una madre devota que siempre puso a la familia en primer lugar, dijo, señalando su fotografía. Ella creía en el poder del amor para curar cualquier herida. Mi teléfono vibró contra mi pecho. Intenté ignorarlo forzando mi atención a las palabras del padre Antonio, pero mi mente seguía divagando hacia la voz de Diego, hacia ese tono despectivo que aún resonaba en mis oídos. Otro zumbido y luego otro. A mi alrededor, unos 40 invitados permanecían en respetuoso silencio. Primo Javier se secó los ojos con un pañuelo. Mis hombros temblaban con sollozos silenciosos. Ellos estaban aquí presentes, honrando la memoria de Isabel mientras su propio hijo estaba. El teléfono volvió a vibrar. Miré a mi alrededor, comprobando si alguien notaba mi distracción, luego saqué cuidadosamente el dispositivo del bolsillo de mi chaqueta. La pantalla mostraba 3 notificaciones de Instagram, algo sobre la esposa de Diego, Lucía. Nunca había prestado mucha atención a las redes sociales, pero Isabel había insistido en que siguiera la cuenta de Lucía para ver fotos de sus viajes. Ella dedicó libremente su tiempo, continuó el padre Antonio, enseñando a los niños no solo materias académicas, sino lecciones de vida sobre la bondad y la integridad. La ironía no se me escapó. Toqué la primera notificación. La pantalla se llenó de azules y verdes brillantes, un marcado contraste con la ceremonia gris que me rodeaba. Un vídeo se reprodujo automáticamente mostrando agua cristalina lamiendo la arena blanca. Palmeras se balanceaban al fondo y el audio captaba música chill out distante mezclada con risas. Luego la voz de Lucía. ¡Qué día tan perfecto en Marbella! El tiempo es increíble. Marbella. La cámara recorrió una piscina de un resort donde la gente se relajaba en bañador, con bebidas en la mano, cabañas junto a la piscina, voleibol de playa a la distancia. Puro paraíso vacacional, publicado hace 15 minutos con una etiqueta de ubicación que confirmaba lo que ya sabía. Marbella, Costa del Sol. Mi agarre sobre el teléfono se apretó. Así que eso era lo que Diego quería decir con asuntos importantes. Mientras nos reuníamos para enterrar a su madre, mientras los parientes viajaban desde 3 provincias para presentar sus respetos, mientras yo me sentaba aquí tratando de mantener unidos los restos de nuestra familia, él estaba bebiendo cócteles en una playa. La mayor alegría de Isabel, dijo el padre Antonio, provenía de ver a su familia crecer y prosperar. El vídeo seguía reproduciéndose. La mano de Lucía apareció en el encuadre, sosteniendo una bebida tropical adornada con fruta y pequeñas sombrillas. Detrás de ella, los huéspedes del resort jugaban en las olas, sus risas despreocupadas a un universo de distancia de nuestra sombría reunión. Quise tirar el teléfono, quise gritar, quise interrumpir esta ceremonia pacífica con la cruda verdad del tipo de hijo que Isabel había criado, a pesar de todo su amor y sacrificio. En cambio, volví a guardar el dispositivo en mi bolsillo y forcé mi rostro a una expresión de dolor apropiado. Dejé que el padre Antonio terminara su tributo. Dejé que los amigos y la familia de Isabel la recordaran como merecía ser recordada. Ya habría tiempo después para procesar lo que Diego había hecho, lo que seguía haciendo mientras honrábamos a la mujer que le había dado la vida. Pero mis manos temblaban con una rabia contenida, y mi pierna rebotaba involuntariamente contra la silla de metal. Cada palabra de elogio por la devoción de Isabel a la familia se sentía como un cuchillo retorciéndose más profundamente.
Ella había creído en el poder del amor para curar heridas, pero algunas heridas eran demasiado profundas para sanar. El padre Antonio cerró su Biblia y se hizo a un lado para la siguiente oradora, la directora Elena, antigua directora de Isabel, quien la había conocido durante 20 años. Mientras se acercaba al atril, ajustándose las gafas y barajando sus notas, crucé la mirada con el señor Ruiz, el director de la funeraria, que estaba de pie cerca de la parte trasera. Asintió con compasión, probablemente asumiendo que mi evidente angustia provenía de un dolor normal. Si tan solo fuera así de simple. La lluvia continuaba tamborileando contra el toldo de lona sobre nuestras cabezas. Pero en Marbella, el sol brillaba. El tiempo era increíble, perfecto para las vacaciones, mientras el cuerpo de tu madre esperaba ser bajado a la tierra fría. Le susurré una excusa a tía Carmen sobre la necesidad de tomar aire, quien me apretó la mano con comprensión y caminé con paso firme hacia el área de mantenimiento detrás del cobertizo del cementerio. Mi rabia crecía con cada paso, alimentada por el contraste entre el alegre vídeo de Lucía y la realidad de esa mañana gris. 37 años Isabel había amado a ese chico. 37 años de fiebres a medianoche, obras escolares, ceremonias de graduación, entrevistas de trabajo que ella había practicado con él, consejos sobre relaciones que nunca siguió. Lo había defendido ante amigos que se preguntaban por qué nunca visitaba, ponía excusas por las fiestas perdidas, enviaba paquetes de cuidado a su caro ático en el Eixample en Barcelona, y así era como él honraba su memoria. Detrás del cobertizo de mantenimiento, lejos del suave murmullo de la ceremonia, saqué mi teléfono con manos temblorosas. No era nerviosismo esta vez, sino pura rabia sin diluir, el tipo de ira que no había sentido desde que Diego tenía 17 años y destrozó el coche mientras se divertía con amigos que lo habían presionado a hacerlo. Pero incluso entonces Isabel había estado allí para ayudarme a calmarme, a encontrar las palabras adecuadas. Ahora estaba solo con mi furia. Marqué su número sin dudar, mi dedo golpeando la pantalla con más fuerza de la necesaria. Un timbrazo, 2. Probablemente no respondería, probablemente disfrutando de algún servicio junto a la piscina. ¿O qué pasa ahora, papá? Su voz tenía el mismo tono molesto. Pero esta vez yo estaba listo. Diego, acabo de ver el vídeo de tu esposa desde Marbella. Silencio. Solo el sonido del viento a través de mi teléfono y el ruido distante de las vacaciones a través del suyo. Eso no es lo que crees que es, papá. Lucía solo. No me mientas. Mi voz resonó en el cobertizo de hormigón. La primera vez que había gritado en años. Estás en una playa mientras enterramos a tu madre. Otra pausa. Cuando volvió a hablar, la pretensión había desaparecido. Bien. Sí, estoy en la Costa del Sol. ¿Y qué? Este funeral es una pérdida de mi tiempo. Las palabras me golpearon más fuerte que su desprecio anterior porque ahora tenía pruebas de su insensibilidad. Mientras los parientes se sentaban en sillas plegables escuchando tributos, mientras las flores se marchitaban bajo la lluvia, mientras el cuerpo de Isabel yacía esperando su descanso final. Su hijo vivía su mejor vida bajo palmeras. Una pérdida de tiempo. Caminé detrás del cobertizo pateando la grava suelta. Ella te dio a luz. Te amó cuando nadie más lo haría. Te defendió de todos los que te criticaron. Está muerta, papá. La voz de Diego cortó mi ira como el hielo. Estar llorando no cambiará eso. Tengo una vida que vivir. La crueldad casual de ello me detuvo en seco. Una vida que vivir. Como si la muerte de Isabel fuera simplemente un inconveniente que interrumpía su programa de vacaciones. La lluvia me golpeó la cara, mezclándose con lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. A lo lejos podía escuchar la voz de la directora Elena resonando por el cementerio, compartiendo historias de la dedicación de Isabel a sus estudiantes. Historias que Diego nunca escucharía porque las playas eran más importantes que las madres. Ya no eres mi hijo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Finales como un golpe de martillo. Bien, respondió Diego sin perder el ritmo. No me vuelvas a llamar. La línea se cortó. Me quedé mirando la pantalla negra del teléfono que mostraba, llamada finalizada, e inmediatamente volví a marcar. El teléfono sonó una vez, luego pasó al buzón de voz. Lo intenté de nuevo.
Esta vez el número al que llama no está disponible. Tercer intento. Este llamante ha sido bloqueado. Me había bloqueado. Mientras Isabel yacía en su ataúd a 50 metros de distancia, mientras familiares y amigos se reunían para honrar su memoria, mientras la lluvia empapaba mi traje de funeral, mi hijo había bloqueado mi número para asegurar que sus vacaciones continuaran sin interrupciones. Lo intenté 2 veces más. Cada intento se encontró con el mismo rechazo automático. La tecnología que había usado para mostrarme su paraíso en la playa ahora servía como un muro entre nosotros, deliberado e impenetrable. Un trueno rodó sobre nuestras cabezas y la lluvia se intensificó. Detrás de mí podía escuchar la ceremonia continuar. Probablemente Mateo compartiendo historias de nuestras citas dobles de hace 40 años, cuando Isabel usaba vestidos de lino de verano amarillos, y Diego solo existía en nuestros sueños de tener hijos algún día. Mi teléfono se sentía pesado en mi mano, su pantalla reflejaba mi rostro distorsionado por la lluvia y la rabia. Bloqueado, aislado, despedido tan a fondo como la memoria de Isabel había sido despedida. El cobertizo de mantenimiento no ofrecía refugio de la tormenta, pero me quedé allí de todos modos, dejando que el agua empapara mi chaqueta y corriera por mi cara. En la Costa del Sol, el sol seguía brillando. El tiempo seguía siendo increíble. Lucía probablemente ya estaría publicando otro vídeo, capturando su día perfecto mientras nosotros soportábamos nuestro dolor imperfecto. Lentamente caminé de regreso hacia la ceremonia, mis pies chapoteando y la hierba convertida en barro por el aguacero. A través de la lluvia, pude ver a los dolientes reunidos todavía sentados bajo su toldo protector, todavía escuchando a oradores que habían amado a Isabel lo suficiente como para desafiar este tiempo por ella. La silla vacía de Diego en la primera fila parecía burlarse de su lealtad. Isabel siempre había insistido en mantenerla disponible por si él nos sorprendía apareciendo. Esperanza, la había llamado. A veces, la esperanza es todo lo que tenemos. Pero la esperanza, estaba aprendiendo, podía ser una compañera cruel. Me había mantenido marcando su número esa mañana a pesar de saber que no le importaría. Me había hecho guardar su contacto como Diego, mi hijo, en mi teléfono, como si la etiqueta pudiera preservar una relación que ya había muerto. Mientras me acercaba al borde de la reunión, tía Carmen captó mi mirada y señaló el asiento vacío a su lado. La ceremonia estaba llegando a su fin. Pude darme cuenta por la forma en que la gente se movía en sus sillas, buscando pañuelos, preparándose para el último adiós. Tomé mi lugar entre la verdadera familia de Isabel. Las personas que habían elegido estar aquí a pesar de la lluvia y el dolor y la simple dificultad humana de ver a alguien a quien amas desaparecer para siempre. Ellos merecían algo mejor que mi distracción. Isabel merecía algo mejor que un hijo que valoraba el tiempo en la playa más que su memoria. El padre Antonio regresó al atril para las palabras finales, pero apenas escuché sus palabras. Mi mente seguía atrapada en ese mensaje automático: este llamante ha sido bloqueado. Algunas heridas, estaba aprendiendo, eran demasiado profundas para que el amado poder del amor de Isabel pudiera curarlas. Caminé los 100 metros de regreso a la ceremonia, cada paso más pesado que el anterior, forzando mi rostro a una máscara de dolor apropiado. La voz del padre Antonio resonó por la reunión mientras me deslizaba silenciosamente de vuelta a mi asiento junto a tía Carmen, quien me apretó la mano sin apartar la mirada del atril. Isabel dedicó su vida a nutrir mentes jóvenes, dijo el padre Antonio, su voz cálida con genuino afecto. Ella creía que cada niño merecía paciencia, comprensión y apoyo incondicional. Tía Carmen se inclinó susurrando. Isabel estaba tan orgullosa de Diego. ¿Recuerdas cómo les mostraba a todos sus premios de marketing, esos elegantes certificados de Barcelona? Se me apretó la garganta. Ella siempre veía lo mejor en él. Debe estar destrozado por perderse esto. El tráfico desde Barcelona puede ser terrible. Miré el ataúd de Isabel, esos lirios blancos temblando ligeramente con la brisa. Tenía obligaciones que no podía evitar. La mentira sabía amarga, pero ¿qué más podía decir? Que su querido sobrino había elegido las bebidas junto a la piscina en lugar de su despedida. Que había desestimado 37 años de maternidad como algo que no valía su tiempo. Cuando Diego tenía 8 años, tía Carmen continuó, ajena a mi lucha interna, Isabel pasó 3 semanas ayudándole con ese proyecto de feria de ciencias. ¿Recuerdas el volcán que realmente entró en erupción en la cocina?
El recuerdo me golpeó como un impacto físico. La cara emocionada de Diego, harina y bicarbonato cubriendo las encimeras. Isabel riendo mientras limpiaba el desorden. «Papá, ¿cuándo se pondrá mejor mamá?» Le hice un dibujo, había preguntado Diego de 8 años durante su breve ataque de bronquitis ese año. Un amor tan simple, luego una preocupación tan pura por el bienestar de su madre. Ella nunca se perdió una de sus presentaciones escolares, susurró tía Carmen, incluso cuando tenía gripe, se arrastraba hasta allí. Más recuerdos afloraron sin ser llamados. Isabel conduciendo a través de esa tormenta de nieve en los Pirineos para llegar a su universidad cuando él tuvo neumonía, perdiéndose la fiesta de cumpleaños de su propia hermana para asistir a sus presentaciones de marketing, defendiéndolo ante amigos que se preguntaban por qué nunca visitaba. Hace 2 años, cuando la doctora Pilar García dio el diagnóstico de Isabel, sus primeras palabras fueron sobre Diego. «¿Cómo se lo decimos?», había susurrado, apretando mi mano en esa oficina estéril. Como si el cáncer fuera algo que habíamos hecho mal, algo que decepcionaría a nuestro hijo. Llamé esa noche, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. «Hijo, tu madre está teniendo algunos problemas de salud. ¿Podrías visitarnos este fin de semana?» «Papá, estoy muy ocupado en el trabajo». «Ya sabes cómo es. Dile a mamá que pienso en ella. Ella preferiría escucharlo de ti. Intentaré llamar más tarde». Nunca lo hizo. El patrón continuó durante meses. Breves llamadas telefónicas donde la atención de Diego claramente divagaba. Visitas que se volvieron mensuales, luego raras, luego inexistentes. Excusas sobre reuniones importantes, plazos cruciales, oportunidades de carrera que no podían esperar. Isabel siempre ponía excusas por él. Solo tiene miedo, Ramiro. La muerte asusta a los jóvenes. Incluso a medida que ella se volvía más delgada, más débil, más dependiente de mi ayuda para tareas simples, ella defendía su ausencia. «Quizás Diego podría venir para la reunión familiar de Navidades», preguntó el pasado noviembre, su voz apenas un susurro. «Le preguntaré», había prometido, sabiendo ya cuál sería su respuesta. «Está construyendo su vida», se dijo más a sí misma que a mí. Eso es lo que hacen los hijos. Construyen sus propias vidas. Pero sentado aquí ahora, rodeado de 40 personas que habían dedicado tiempo a su despedida, comprendí lo que ella se había negado a reconocer. Diego no había estado construyendo una vida. Había estado abandonando la que nos incluía. «Prométeme que lo entenderás», había susurrado Isabel durante esas últimas semanas. «Nos ama a su manera, como si el amor pudiera medirse en excusas y promesas vacías». El padre Antonio concluyó sus comentarios, y los dolientes reunidos se levantaron para las oraciones finales. Me puse de pie automáticamente, mi cuerpo siguiendo los rituales, mientras mi mente permanecía atrapada en esos dolorosos meses de ver a Isabel desvanecerse mientras esperaba a un hijo que nunca llegó. A mi alrededor, las voces se unieron en palabras familiares de consuelo y despedida, pero todo lo que pude escuchar fue la voz de Diego de hace 2 horas. «Todo esto no vale mi tiempo». Tía Carmen se secó los ojos con un pañuelo limpio. «Ella fue bendecida por tener una familia tan devota», murmuró. «Devota». La palabra resonó en mi cráneo mientras el padre Antonio cerraba su Biblia y la gente comenzaba a recoger sus pertenencias. Isabel había sido devota. Ciertamente devota a un hijo que había bloqueado el número de su padre para evitar inconvenientes. Devota a un hijo que se había convertido en un hombre incapaz de devolver esa devoción. La ceremonia estaba terminando, y yo todavía no había descubierto cómo explicar la ausencia de Diego a la docena de parientes que habían preguntado, cómo honrar la memoria de Isabel mientras reconocía la verdad sobre el hijo que ella había muerto esperando ver una vez más. Las palabras del padre Antonio se desvanecieron mientras me arrastraban de vuelta a aquella mañana de octubre de hace 2 años, cuando todo cambió. La doctora Pilar García había ordenado los expedientes de consulta en su escritorio con una eficiencia practicada, pero su expresión mostraba algo que nunca antes había visto. La neutralidad cuidadosa que adoptan los médicos al dar noticias devastadoras. «El cáncer se ha extendido más de lo que pensábamos inicialmente», había dicho, su voz profesionalmente suave. «Estamos hablando de meses, no de años». La mano de Isabel encontró la mía en el pequeño espacio entre nuestras sillas. «¿Cómo se lo decimos a Diego?».
Incluso entonces, enfrentando su propia mortalidad, su primera preocupación fue proteger a nuestro hijo de la dura verdad. Lo había llamado esa noche, mi voz firme a pesar de todo. Hijo, tu madre está teniendo algunos problemas de salud. Los médicos quieren empezar el tratamiento de inmediato. ¿Qué tipo de tratamiento?, había preguntado Diego, y por un momento, había escuchado una preocupación genuina en su voz. Quimioterapia. Será duro, pero ella es fuerte. Bueno, mantente al tanto. Estoy seguro de que lo superará. Mantente al tanto. Como si la vida de su madre fuera una actualización de redes sociales. Los primeros meses no habían sido terribles. Diego la visitó 2 veces, trayendo flores caras y quedándose a cenar. Parecía genuinamente preocupado, haciendo preguntas sobre los horarios de tratamiento, los efectos secundarios, el pronóstico. Isabel había florecido bajo su atención, charlando sobre su trabajo, su ático, sus ambiciosos planes de ascenso. Pero a medida que los tratamientos progresaban y la energía de Isabel disminuía, sus visitas se convirtieron en obligaciones mensuales en lugar de actos de amor. Llegaba con las mismas flores caras, se quedaba exactamente 2 horas, luego citaba reuniones importantes o vuelos tempranos como razones para irse. Solo está construyendo su carrera, diría Isabel. Después de cada visita abreviada, la gente joven necesita concentrarse en su futuro. Para el 6º mes, las visitas cesaron por completo. Las llamadas telefónicas se convirtieron en breves intercambios de información esencial. ¿Cómo está mamá? Está luchando. Bien. Dile que la quiero. Clic, yo había pasado esos meses aprendiendo a ser tanto esposo como cuidador. Aprendiendo a cocinar alimentos blandos que Isabel pudiera tolerar. Aprendiendo a organizar los horarios de los medicamentos, a gestionar las reclamaciones de seguros, a conducir a interminables citas médicas mientras tomaba notas sobre tratamientos que apenas entendía. Las visitas al hospital eran lo peor. Sentado junto a la silla de Isabel durante las sesiones de quimioterapia, viendo el veneno gotear en sus venas mientras ella intentaba mantenerse animada por mi bien. Otros pacientes tenían visitas, hijos, amigos, familia extendida turnándose para brindar apoyo. Nosotros nos teníamos el uno al otro, y eso parecía ser todo hasta que me di cuenta de que no era suficiente. ¿Podría Diego visitarnos este fin de semana?, había preguntado Isabel una tarde gris de diciembre, su pañuelo deslizándose mientras intentaba sentarse más erguida. Estoy teniendo un buen día. Me gustaría que me viera mejor. Marqué su número con manos que temblaban más de ira que de ansiedad. Papá, aquí está todo muy agitado. Este cliente exige revisiones para el lunes, y ya estoy atrasado. Tu madre te ha pedido específicamente. Hoy se siente más fuerte. Son buenas noticias. Dile que iré pronto, sin duda. Quizás el próximo mes cuando las cosas se calmen. Las cosas nunca se calmaron. Las excusas de Diego se volvieron más elaboradas, más profesionales, más definitivas, presentaciones importantes, plazos cruciales, oportunidades de carrera que no podían esperar por obligaciones familiares. Isabel dejó de preguntar directamente, pero yo la pillaba revisando su teléfono cuando vibraba, esperando llamadas que nunca llegaron. Se animaba cuando mencionaba el nombre de Diego, luego evitaba cuidadosamente preguntar cuándo podría visitarnos. Los últimos meses fueron un torbellino de impotencia creciente. Isabel necesitaba ayuda con tareas básicas, ducharse, vestirse, comer las comidas que yo había aprendido a preparar para alguien cuyo apetito había desaparecido. Había trasladado su cama al salón para que pudiera ver el jardín andaluz que tanto amaba, observar los pájaros en el comedero que habíamos colgado fuera de la ventana. Quizás Diego podría venir para la reunión familiar de Navidades, susurró una tarde de noviembre, su voz apenas audible por encima del zumbido del concentrador de oxígeno. Volví a llamarle, esta vez abandonando la sutileza. Hijo, tu madre se está muriendo. Quiere verte. ¿Cuánto tiempo le queda? Los médicos creen que semanas, quizás un mes. Intentaré arreglar algo. El trabajo es una locura ahora mismo, pero la familia es lo primero. La familia es lo primero. La mentira era tan casual, tan automática. Me pregunté si él mismo se escuchaba al decirlo. La Navidad llegó y se fue. Isabel estaba demasiado débil para comer, pero insistió en que pusiéramos un partido de la liga porque Diego siempre disfrutaba viéndolo con nosotros.
Ella dormitaba intermitentemente, despertándose periódicamente para preguntar si él había llamado. No lo había hecho. Diciembre trajo el declive final. Isabel dormía la mayoría de los días, despertándose solo para los medicamentos y breves conversaciones que se sentían como tiempo prestado. Todavía preguntaba por Diego, pero ahora indirectamente. ¿Está trabajando mucho? Suena feliz. Dile que su madre le quiere. Yo ya había dejado de llamarle. ¿Para qué? Diego había tomado su decisión meses atrás. Prométeme que lo entenderás, había susurrado Isabel durante la que resultó ser nuestra última conversación real. La muerte asusta a los jóvenes. Algún día se arrepentirá de esto. ¿Arrepentirse? Como si la ausencia de Diego fuera mero miedo en lugar de egoísmo calculado. Isabel murió un martes por la mañana de enero, su mano todavía cálida en la mía mientras amanecía por la ventana de nuestro dormitorio. La había sostenido mientras daba su último aliento, susurrando garantías sobre el amor de Diego que ambos sabíamos que no eran ciertas. La primera llamada que hice fue a Diego. «Papá, ¿todo bien?» «Es bastante temprano». «Se ha ido, hijo. Tu madre murió hace una hora». Silencio, luego yo me encargo de los arreglos desde aquí. Conozco gente. Gente, no iré a casa. No necesito estar allí. Gente que pudiera encargarse de los arreglos. Mientras él continuaba su vida sin interrupciones, el raspado de las sillas plegables me trajo de vuelta al presente. La gente se estaba levantando, recogiendo abrigos, preparándose para moverse hacia el pie de la tumba. El ataúd de Isabel esperaba, rodeado de esos lirios blancos que me recordaban su jardín, su esperanza, su fe inquebrantable en un hijo que la había abandonado cuando más lo necesitaba. Me levanté con los demás, aceptando mecánicamente las condolencias de parientes que no tenían idea de que su querido sobrino había elegido unas vacaciones en lugar de su despedida. El raspado de las sillas plegables me trajo completamente de vuelta al presente mientras la gente recogía abrigos y se movía hacia el pie de la tumba. Los familiares se acercaban con toques suaves, condolencias susurradas y miradas expectantes hacia el área de estacionamiento, donde todavía esperaban ver llegar a Diego, elegantemente tarde, pero apropiadamente arrepentido. Isabel estaría muy orgullosa de esta asistencia, dijo primo Javier, apretándome el hombro. Ella tocó muchas vidas. Gracias por estar aquí, respondí automáticamente, las palabras se sentían ensayadas después de docenas de repeticiones. Tía Carmen apareció a mi lado, agarrando su bolso y mirando a su alrededor con incertidumbre. ¿No deberíamos esperar a Diego? Debe estar atrapado en un tráfico terrible. Antes de que pudiera formular otra mentira cuidadosa, una voz familiar irrumpió en el murmullo de la conversación. Ramiro. Mateo Guzmán estaba a 1 metro de distancia, sus manos curtidas dobladas frente a él. Había conducido 1 hora desde el sur de Madrid, vistiendo su buena chaqueta azul marino con la misma expresión seria que usaba en las obras cuando algo necesitaba ser arreglado. Habíamos trabajado juntos en construcción durante 15 años antes de que yo me dedicara a la ingeniería, compartiendo descansos para el café y quejas sobre supervisores que nunca habían empuñado un martillo. Mateo. Estreché su mano extendida, sorprendido por la fuerza de su agarre, la forma en que la mantuvo un momento más de lo necesario. Te conozco desde hace 40 años, dijo en voz baja, sus ojos escaneando la multitud detrás de mí. ¿Dónde está Diego? No lo vi durante el servicio. La pregunta directa me tomó por sorpresa, mientras que otros habían preguntado con suave preocupación. El tono de Mateo tenía la franqueza de una vieja amistad, el derecho a esperar respuestas honestas. No pudo venir. Las palabras se sintieron más pesadas esta vez. Está en la Costa del Sol. Las cejas de Mateo se arquearon ligeramente. La Costa del Sol hoy. ¿Para qué? Miré a mi alrededor, asegurándome de que no nos escucharan. Otros dolientes se dirigían hacia el lugar del entierro, las voces amortiguadas, los movimientos respetuosos. De vacaciones, dijo que el funeral no valía la pena su tiempo. El silencio se extendió entre nosotros. La expresión de Mateo no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Decepción mezclada con reconocimiento, como si hubiera sospechado algo así, pero esperara estar equivocado. Isabel estaría desconsolada, dijo finalmente. Nunca pudo despedirse de él.
La confesión escapó antes de que pudiera detenerla, llevando 2 años de frustración reprimida. 2 años de tratamientos, Mateo. 2 años de preguntar por él, de poner excusas por él, de creer que vendría cuando importaba. Mateo asintió lentamente, su mirada fija en el ataúd de Isabel que estaba siendo preparado para el transporte. Te he visto apoyar a ese chico durante décadas. ¿Cuándo termina? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, algunas lecciones solo se aprenden por las malas. Su voz llevaba el peso de la experiencia, décadas de ver a amigos navegar por crisis familiares, reveses profesionales, fracasos personales. Isabel lo protegió de las consecuencias toda su vida, puso excusas cuando decepcionó a la gente, lo encubrió cuando hirió sentimientos. Pensé en la infancia de Diego. Isabel corriendo a la escuela cuando olvidaba sus tareas, llamando a su jefe cuando se quedaba dormido, suavizando los conflictos con amigos que se sentían desatendidos. Ella lo había llamado, apoyar su potencial. Mirando hacia atrás, parecía más bien fomentar su egoísmo. Ella quería que lo entendiera, dije, que lo perdonara. Entender a alguien no significa aceptar todo lo que hace. Mateo cambió su peso, el movimiento deliberado y medido. Tuve un hermano que se jugó los ahorros de su familia. Mi madre lo seguía rescatando, diciendo que el amor significaba no rendirse nunca. ¿Sabes lo que pasó? Negué con la cabeza. Nunca aprendió. Siguió jugando porque las consecuencias nunca se le pegaban. A veces, lo más amoroso es dejar que alguien enfrente los resultados de sus elecciones. A nuestro alrededor, la multitud se estaba dispersando a medida que la gente se dirigía a sus coches o caminaba hacia el lugar del entierro. Los trabajadores del cementerio comenzaron a plegar las sillas, sus movimientos eficientes y practicados. La estructura formal de la ceremonia se estaba disolviendo en la realidad más desordenada del dolor, la logística y las obligaciones familiares. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté. Mateo se quedó en silencio un largo momento, estudiándome el rostro. Isabel le dejó algo en el testamento, ¿verdad? La casa es mía, pero hay dinero, su pensión de maestra, algunas inversiones. Ella quería que Diego estuviera cómodo, incluso después de que la abandonara. La pregunta quedó en el aire entre nosotros. Isabel había revisado su testamento durante las últimas semanas, asegurándose de que Diego heredaría lo suficiente para mantener su estilo de vida. Ella lo había llamado fe en su futuro. Yo lo había visto como un último intento de comprar el amor que él nunca había dado libremente. Ella creía que cambiaría, dije, pensaba que la responsabilidad lo haría madurar. ¿Y tú? ¿Qué crees? Observé al director de la funeraria supervisando el movimiento del ataúd, su personal trabajando con profesionalidad silenciosa alrededor del viaje final de Isabel. En unos minutos sería bajada a la tierra que la había estado esperando desde que compré las parcelas hace 20 años, cuando la muerte parecía distante y Diego todavía llamaba todos los domingos. Creo que algunas personas no cambian hasta que tienen que hacerlo, admití. Mateo asintió. No dejes pasar esto, Ramiro. No dejes que piense que la muerte de su madre no importa. Algunas lecciones solo se aprenden por las malas. Me puso una mano firmemente en el hombro, luego caminó hacia su furgoneta de trabajo sin mirar atrás. Me quedé solo entre los programas de funerales esparcidos y los pétalos de flores marchitas, sus palabras resonando, no dejes pasar esto. El servicio a pie de la tumba comenzaría pronto. La despedida final de Isabel, a la que asistieron todos los que la habían amado, excepto la única persona cuya presencia ella más había deseado. Caminé lentamente hacia mi coche, llave en mano, pero sin hacer ningún movimiento para arrancar el motor. A través del parabrisas todavía podía ver a tía Carmen escaneando el área de estacionamiento, con la esperanza de que el vuelo retrasado de Diego finalmente hubiera aterrizado. Otros parientes se agruparon cerca de sus vehículos, esperando instrucciones sobre lo que vendría después. ¿Qué vendría después? Esa parecía ser la pregunta que Isabel me había dejado, junto con una casa llena de recuerdos y un hijo que había bloqueado mi número para proteger sus vacaciones de interrupciones familiares. Me senté en el asiento del conductor, la llave en el contacto pero sin girarla, contemplando las palabras de Mateo sobre las lecciones y las consecuencias. En algún lugar de la Costa del Sol, Diego probablemente estaba publicando otra foto de la playa mientras el cuerpo de su madre esperaba ser enterrado.
viviendo su mejor vida mientras evitaba cualquier recordatorio de la vida que le había dado todo. La voz de Isabel susurró en mi memoria. Prométeme que lo entenderás. Pero entender a alguien, como había dicho Mateo, no significaba aceptar todo lo que hacía. El viaje de 30 minutos a casa se sintió como horas. Me senté en el camino de entrada durante 10 minutos antes de apagar el motor, mirando la casa que Isabel y yo habíamos compartido durante 28 años. El sol de la tarde proyectaba sombras familiares sobre el porche delantero. Pero todo se sentía diferente ahora, más vacío, como un escenario de película después de que los actores se habían ido a casa. Caminé hacia la puerta principal, torpemente con las llaves que de repente se sentían extrañas en mis manos. La casa me recibió con un silencio tan completo que parecía tener peso, presionando mis tímpanos hasta que tuve que aclarar mi garganta solo para escuchar algo. Las gafas de lectura de Isabel todavía estaban en la encimera de la cocina junto a su libro de crucigramas. Su taza de café de cerámica esperaba en el escurreplatos, limpia y lista para una mañana que nunca llegaría. Toqué el borde suavemente recordando cómo ella siempre había tomado su café demasiado caliente, soplando sobre la superficie mientras se quejaba de mi paciencia. Aflojándome la corbata negra, subí las escaleras a nuestro dormitorio y me quité metódicamente el traje de funeral. Cada pieza se sentía como una armadura que finalmente me permitían desechar. La chaqueta que había contenido mi rabia, la camisa que había absorbido mis lágrimas, los pantalones que me habían llevado a través del día más largo de mi vida. Me puse unos vaqueros cómodos y mi jersey favorito de Isabel, el de lana azul que me había regalado hace 3 navidades. Todavía olía levemente a su perfume de la última vez que me había abrazado mientras lo llevaba puesto. Abajo hice café sin pensar, la memoria muscular guiando mis manos a través de la rutina familiar. 2 cucharadas, no 3. Isabel siempre lo había preferido más flojo que yo. Solo cuando la cafetera terminó de hacer café me di cuenta de que había sacado automáticamente 2 tazas del armario, la suya y la mía, una al lado de la otra como lo habían estado todas las mañanas durante décadas. La vista de esa segunda taza, esperando a alguien que nunca más necesitaría café, casi me rompe. Volví a guardar la suya y llené la mía, luego deambulé por el salón donde las fotografías enmarcadas cubrían cada superficie. El día de nuestra boda, Isabel radiante con encaje blanco, yo aterrorizado pero tratando de parecer confiado. La graduación de bachillerato de Diego. Los 3 sonriendo con orgullo y posibilidades. La orientación universitaria con Diego luciendo sofisticado e independiente mientras Isabel intentaba no llorar. Fotos más recientes contaban una historia diferente. Las ceremonias de premios de marketing de Diego donde habíamos conducido 8 horas para verlo aceptar el reconocimiento de colegas que lo conocían mejor que nosotros. Su inauguración de piso en Barcelona, donde parecía avergonzado por nuestra presencia entre sus amigos profesionales. La última Navidad, la última vez que nos visitó, su sonrisa forzada y su atención constantemente divagando hacia su teléfono. 40 años, crié a ese chico, dije en voz alta al sillón favorito de Isabel. 40 años de partidos de fútbol base infantil, donde animabas más fuerte que cualquier madre en las gradas. Obras escolares donde traías flores, incluso cuando él olvidaba sus líneas. La silla no respondió, pero de todos modos pude escuchar su voz. Solo está construyendo su carrera, Ramiro. La gente joven necesita concentrarse en su futuro. Pero cuando deja de ser una excusa para abandonar el pasado el construir un futuro, pregunté a la habitación vacía. Cuando la ambición se convierte en egoísmo. Me hundí en el sillón de Isabel, algo que rara vez había hecho mientras ella vivía. Todavía conservaba la huella de su pequeña figura. Todavía olía a la loción de lavanda que usaba cada noche antes de acostarse. Desde aquí ella había visto su jardín andaluz florecer a través de las estaciones, había leído innumerables libros, había corregido trabajos de estudiantes que la adoraban. Las palabras de Mateo resonaron en mi mente. Algunas lecciones solo se aprenden por las malas. Isabel había protegido a Diego de las consecuencias toda su vida. La tarea olvidada se convertía en sus carreras de emergencia a la escuela. Los plazos perdidos se convertían en sus llamadas telefónicas a maestros comprensivos. Las responsabilidades fallidas se convertían en nuestras redes de seguridad financiera, nuestros colchones emocionales, nuestro suministro interminable de segundas oportunidades. Incluso durante su enfermedad, ella había puesto excusas por su ausencia.
Solo tiene miedo, había susurrado después de otra visita perdida. La muerte asusta a los jóvenes, como si el miedo justificara el abandono, como si tener miedo le diera permiso para dejar morir a su madre sola, excepto por un esposo cada vez más agotado. Levanté la foto de la graduación universitaria de Diego, estudiando su rostro en busca de signos del hombre en el que se había convertido. A los 18 años todavía nos abrazaba a los dos sin vergüenza, todavía llamaba todos los domingos para compartir historias sobre clases y amigos y sueños que le habíamos ayudado a perseguir. ¿Cuándo había cambiado eso? Cuando nuestro hijo se había convertido en alguien que podía elegir una playa de la Costa del Sol en lugar del funeral de su madre. La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. Mirando hacia atrás, pude rastrear el enfriamiento gradual, las llamadas telefónicas cada vez más cortas, las visitas convirtiéndose en obligaciones, nuestras vidas convirtiéndose en inconvenientes que él manejaba en lugar de relaciones que valoraba. Isabel también lo había notado, aunque nunca lo había admitido. La pillaba esperando junto al teléfono los domingos, esperando llamadas que llegaban cada vez más tarde hasta que cesaron por completo. Mencionaba el nombre de Diego con un optimismo cauteloso, probando si hoy podría ser el día en que recordara que tenía padres que lo amaban. Siempre viste lo mejor en él, cariño, le dije a su fotografía, incluso cuando él dejó de vernos por completo. La luz de la tarde se desvanecía, proyectando sombras más largas por el salón. Debería comer algo, sabía. Debería llamar a tía Carmen para hacerle saber que había llegado a casa a salvo. Debería comenzar el proceso de agradecer a la gente por sus flores y condolencias. En cambio, me senté en el sillón de Isabel, sosteniendo la foto de graduación de nuestro hijo, finalmente permitiéndome reconocer lo que ella nunca había estado dispuesta a admitir. Diego nos había dejado mucho antes de hoy. Hoy simplemente lo había hecho oficial. Mateo tenía razón. Algunas lecciones solo se aprenden por las malas. La pregunta era si yo tenía el coraje de enseñarlas. Abrí el ordenador portátil y esperé a que se iniciara. Mi decisión se cristalizaba con cada segundo que pasaba. Apareció el escritorio familiar, una foto de Isabel en su jardín andaluz, tomada la primavera pasada cuando todavía tenía fuerza para plantar las rosas que nunca vería florecer. Los sitios web de los bancos requerían contraseñas, preguntas de seguridad, códigos de verificación. Yo había configurado todas nuestras cuentas financieras hace años, cuando Isabel había confiado en mí para manejar esas cosas, mientras ella se concentraba en la enseñanza y la familia. Ahora esa confianza serviría para un propósito diferente. La interfaz azul y blanca del banco se cargó con una eficiencia practicada. Cuenta corriente, cuenta de ahorros, pagos de hipoteca, facturas de servicios públicos, toda la arquitectura mundana de una vida construida juntos durante décadas. Navegué a la sección de pagos recurrentes con precisión de ingeniero, sabiendo exactamente lo que encontraría. Ahí estaba. Pago recurrente 3.200 euros mensuales a la cuenta de hipoteca de Diego. Siguiente pago programado, 30 de abril de 2025. Total de pagos enviados 96 transferencias. 96 transferencias. 8 años de pagos mensuales. Cada uno representando la fe de Isabel en que nuestro hijo finalmente apreciaría el sacrificio. Cada uno demostrando que el amor, cuando no es correspondido, se convierte en un habilitador. Hice clic en el enlace del historial de pagos y observé años de transacciones desplazándose por la pantalla. Marzo de 2025, 3.200 euros. Febrero de 2025, 3.200 euros. Enero de 2025, 3.200 euros enviados mientras Isabel se estaba muriendo y Diego no se molestaba en visitarla. Mi aplicación de calculadora confirmó lo que mi mente de ingeniero ya había calculado. 3.200 euros por 12 meses por 8 años equivalen a 307.200 euros. 300.000 euros. Isabel y yo podríamos haber hecho ese crucero por el Mediterráneo que ella siempre soñó. Podríamos haber reformado la cocina con azulejos andaluces de la que se había quejado durante 15 años. Podríamos haber ayudado a una docena de estudiantes a pagar la universidad en lugar de subsidiar el estilo de vida de un hijo ingrato. Retrocedí más encontrando el correo electrónico original de Diego de 2017. Papá, sé que es un gran favor, pero el mercado de Barcelona es increíblemente caro. Si pudieras ayudar con los pagos de la hipoteca hasta que me establezca. Prometo que te lo devolveré una vez que mi carrera despegue.
8 años después, su carrera había despegado espectacularmente. Sus publicaciones en redes sociales mostraban restaurantes caros, vacaciones de lujo, ropa de diseñador, pero de alguna manera nunca había encontrado el momento de devolvernos el dinero. Ni siquiera mencionó la posibilidad. Bueno, Diego, le dije a la pantalla del portátil, dijiste que el funeral no valía tu tiempo. Veamos si tu hipoteca vale el mío. Hice clic en gestionar pago recurrente y leí los términos de cancelación. Efecto inmediato. Sin periodo de espera. Sin periodo de gracia. Sin notificación al destinatario más allá de los procedimientos estándar de su banco. La pantalla de confirmación apareció. ¿Estás seguro de que quieres cancelar este pago recurrente? Debajo, en letra más pequeña, esta acción no se puede deshacer. Los pagos futuros no se enviarán automáticamente. Pensé en la voz de Isabel. Prométeme que cuidarás de Diego. Yo lo había cuidado durante 35 años. Lo había cuidado, lo había alimentado, vestido, educado, apoyado sus sueños, financiado su estilo de vida, permitido su egoísmo. Lo había cuidado tan bien que nunca había aprendido a cuidarse a sí mismo ni a nadie más. Quizás era hora de que Diego aprendiera lo que realmente significaba cuidarse a sí mismo. Hice clic en sí, cancelar pago. La confirmación apareció instantáneamente. Pago recurrente cancelado. Efectivo de inmediato. Correo electrónico de confirmación enviado al titular de la cuenta. Mi bandeja de entrada recibió un ping en segundos. Cancelación de pago confirmada. La cuenta de hipoteca de Diego ya no recibirá transferencias automáticas de su cuenta corriente. 8 años de apoyo financiero terminaron con 2 clics de ratón. Me recosté en la silla de la cocina, sintiendo algo que no había experimentado en meses. Ligereza. No el vacío del dolor, sino el alivio de una carga finalmente levantada. Por primera vez desde el diagnóstico de Isabel, no era responsable de las obligaciones de otra persona. Diego recibiría la notificación de su banco en 24 horas. Su próximo pago de hipoteca vencía en 2 semanas. Tendría el tiempo justo para entrar en pánico, para darse cuenta de que papá no iba a resolver este problema en particular por él. Probablemente llamaría una vez que descubriera que su red de seguridad había desaparecido, pero su número seguía bloqueado en mi teléfono, y no tenía intención de cambiar eso. Algunas conversaciones requerían ganarse el derecho, y Diego tenía mucho que ganarse. La pantalla del portátil se atenuó automáticamente preguntando si quería continuar mi sesión. Cerré el sitio web del banco y apagué el ordenador, apartándolo con la satisfacción de un trabajo terminado. 300.000 euros. Isabel lo entendería con el tiempo. Ella quería que cuidara de Diego, pero también les había enseñado a sus estudiantes que las acciones tienen consecuencias, que la responsabilidad no se podía aprender sin práctica. Esta noche Diego estaba practicando ser responsable de su propia hipoteca. Mañana veríamos lo bien que había estado prestando atención. Caminé hacia el frigorífico con pasos más ligeros de los que había dado en meses, abriéndolo para descubrir posibilidades en lugar de obligaciones. Isabel siempre había planeado nuestras comidas, preocupándose por la nutrición, asegurándose de que yo comiera correctamente, incluso cuando el dolor me quitaba el apetito. Esta noche, por primera vez desde su muerte, sentí hambre de verdad. Huevos, mantequilla, buen pan, ingredientes simples para una comida sencilla. Rompí 3 huevos en un cuenco y los vi mezclarse hasta obtener una suavidad dorada, recordando las bromas de Isabel sobre mis legendarios huevos revueltos. El único hombre que conozco que los hace tan esponjosos como las nubes, había dicho ella. Esta noche estaban esponjosos como las nubes. Puse la mesa de la cocina con nuestra buena vajilla de la boda de Talavera, la que guardábamos para ocasiones especiales que rara vez llegaban. Si comer mi primera comida tranquila en meses no era especial, nada lo era. Los platos lucían elegantes bajo las cálidas luces de la cocina, reflejando una satisfacción que había olvidado que era posible. Es la primera vez en meses que realmente saboreo mi comida, dije en voz alta, disfrutando cada bocado. Los huevos estaban perfectos, la tostada crujiente, la mantequilla real en lugar del sustituto dietético en el que Isabel había insistido. Los placeres simples volvieron a mí junto con la libertad de disfrutarlos. Después de cenar, me trasladé al salón y me acomodé en el sillón favorito de Isabel con el mando a distancia.
Ella siempre había elegido nuestro entretenimiento nocturno, gravitando hacia películas clásicas que le recordaban su infancia. Esta noche seleccioné una de sus favoritas, una comedia romántica clásica de Alfredo Landa que la había hecho reír incluso durante los peores días de su enfermedad. ¿Recuerdas esta película, cariño?, le pregunté a su fotografía en la mesita. Siempre decías que Alfredo Landa podía salirse con la suya con Encanto. Quizás aprobarías que un poco de Encanto funcionara contra Diego por una vez. El diálogo familiar me inundó, trayendo consuelo en lugar de tristeza. La presencia de Isabel se sentía más ligera esta noche, menos como una ausencia y más como una bendición, como si entendiera que el amor a veces requería decisiones difíciles, que proteger a alguien de las consecuencias no era lo mismo que protegerlo del daño. Mi teléfono estaba sobre la mesita auxiliar, deliberadamente apagado. Durante meses lo había mantenido cerca, ansioso por las llamadas que pudieran traer noticias de emergencia, actualizaciones sobre el estado de Isabel, o breves conversaciones con Diego que me dejaban sintiéndome más solo que el silencio. Esta noche quería una quietud genuina. Sin interrupciones, sin obligaciones, sin decepciones. Extraño lo mucho más ligera que se siente la casa esta noche, murmuré, sorprendido por la verdad de ello. La muerte de Isabel había llenado cada habitación con su ausencia, pero el rechazo de Diego había, de alguna manera, despejado el aire. No más esperas por llamadas que no llegarían. No más excusas por comportamientos que no podían ser excusados. La película terminó cerca de las 10, antes de lo que solía acostarme, pero más tarde de lo que había logrado desde que comenzaron los arreglos del funeral. Apagué la televisión y subí las escaleras, siguiendo la rutina de acostarme que se había sentido imposible durante semanas. Al cepillarme los dientes, vi mi reflejo en el espejo del baño y algo inesperado. No felicidad exactamente, sino paz. Esa clase de calma que viene después de tomar una decisión difícil y saber que fue la correcta. En el dormitorio me desvestí lentamente colgando mi ropa con el cuidado que Isabel siempre había insistido. La ropa dura más cuando la tratas bien, había dicho ella. Y esta noche la rutina familiar se sintió como honrar su sabiduría práctica en lugar de lamentar su ausencia. Me deslicé entre las sábanas limpias. Las había cambiado ayer en preparación para los invitados que pudieran visitarnos después del funeral. Y me acosté tranquilamente en la oscuridad, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor. Sin pensamientos acelerados sobre la próxima crisis de Diego. Sin ansiedad por llamadas telefónicas que no podía responder. Solo una tranquila anticipación. ¿Cuánto tiempo tardará en darse cuenta?, le dije al techo, la genuina curiosidad reemplazando meses de preocupación. Girándome hacia el lado de la cama de Isabel, le hablé a su almohada. Duerme bien, amor. La justicia está llegando. Por primera vez desde su muerte cerré los ojos con una sonrisa genuina. El sueño llegó fácilmente, sin sueños y profundo. El descanso de un hombre que finalmente había dejado de cargar con cargas que no eran suyas. Afuera, Madrid se sumergía en su ritmo nocturno. Pero dentro de nuestra casa, la paz había regresado. Mañana traería el descubrimiento de Diego, su pánico, sus desesperados intentos de restaurar la red de seguridad financiera que había dado por sentada. Pero esta noche me pertenecía a mí, al descanso, a la satisfacción, al tranquilo placer de las consecuencias, finalmente alcanzando las elecciones. Isabel lo habría entendido. Ella había pasado 40 años enseñando a los niños que las acciones importaban, que la responsabilidad se aprendía con la práctica, que el amor a veces significaba permitir que las personas enfrentaran los resultados de sus decisiones. La educación de Diego estaba a punto de comenzar. La última semana había sido la más pacífica que había conocido en años. Había pasado las mañanas cuidando el jardín de Isabel, las tardes organizando sus pertenencias con cuidado en lugar de dolor, las noches leyendo libros que había apartado durante su enfermedad. Por primera vez desde su diagnóstico, había dormido noches enteras sin despertarme para revisar a alguien que ya no necesitaba ser revisado. Entonces el nombre de Diego apareció en la pantalla de mi teléfono. Miré la pantalla durante 3 timbrazos, considerando si responder. Una parte de mí tenía curiosidad por saber qué crisis lo había obligado finalmente a desbloquear mi número. Otra parte quería dejarlo sonar, para que probara el silencio que él me había impuesto. Pero sobre todo, no sentía nada. Ni ansiedad ni ira, solo un leve interés en ver cuánto tiempo le llevaría reconocer la realidad.
Al cuarto timbrazo respondí, papá, hola. Su voz tenía ese tono casual que recordaba de la infancia, cuando llamaba para pedir que lo llevaran o dinero, asumiendo que ambos serían provistos sin cuestionar. Siento haberte bloqueado la semana pasada. Solo necesitaba un poco de espacio después de, ya sabes. Entiendo, dije volviendo a sentarme en el sillón de Isabel con mi café de la tarde. Bien. Bien. Escucha, ya estoy de vuelta de la Costa del Sol, y hay un problema extraño con mi hipoteca. El banco dice que mi pago de abril no se realizó. Tu transferencia automática debe haber fallado o algo así. La suposición en su voz era impresionante. Sin mención del funeral que se había perdido. Sin reconocimiento del entierro de su madre. Sin disculpas por desestimar 37 años de amor como algo que no valía su tiempo. Solo la expectativa de que yo arreglaría su problema financiero mientras él pasaba a asuntos más importantes. No fue un fallo, dije. Una pausa. Pude escuchar papeles crujiendo de fondo. Probablemente extractos bancarios o documentos de hipoteca que nunca se había molestado en leer antes. ¿Qué quieres decir? Puedes simplemente llamarlos y arreglarlo. No, esa es tu responsabilidad ahora, Diego. El silencio se extendió más esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado de casual a preocupada. ¿Mi responsabilidad? Papá, tú siempre te has encargado de esto. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es exactamente lo que me dijiste la semana pasada. ¿De qué estás hablando? Los sonidos de crujido aumentaron como si estuviera buscando frenéticamente entre papeles respuestas que nunca antes había necesitado. Dijiste que el funeral de tu madre no valía tu tiempo. Mantuve mi voz nivelada, conversacional, como si estuviéramos discutiendo el tiempo. Bueno, tu hipoteca no vale el mío. El silencio explosivo que siguió se sintió como una vindicación. Podía imaginarlo en su caro ático en el Eixample, rodeado del estilo de vida que mi dinero había ayudado a mantener. Finalmente comenzando a entender que las acciones tienen consecuencias. No puedes hablar en serio, dijo su voz subiendo hacia el pánico. Esto es por el funeral de mamá. Papá, eso fue emocional. Estamos hablando de dinero de verdad. Tu madre era real, Diego. Su amor por ti era real. Su esperanza de que la visitaras durante sus últimas semanas era real. Estaba construyendo mi carrera. No podía simplemente dejarlo todo cada vez que ella tenía un mal día. Cada vez que ella tenía un mal día, 2 años de tratamientos contra el cáncer, de verla encogerse y debilitarse y desvanecerse, reducidos a inconvenientes ocasionales en su apretada agenda. Ella murió esperándote para que llamaras. ¿Sabes eso? La última semana, seguía preguntando si habías llamado. Seguí poniendo excusas porque no podía soportar decirle la verdad, que su hijo era demasiado importante como para dedicarle 5 minutos a su madre moribunda. Eso no es justo. Envié flores. Llamé cuando pude. Llamaste 2 veces en 6 meses, ambas veces para preguntar por su pronóstico, nunca para hablar directamente con ella. Los papeles dejaron de crujir. En el silencio pude escuchar su respiración rápida y superficial. La realidad finalmente estaba penetrando la burbuja de interés propio en la que había vivido durante años. Mira, cometí errores, vale. Pero no puedes castigarme destruyendo mi estabilidad financiera. No te estoy castigando. Simplemente ya no te estoy ayudando. ¿Ayudando? Papá, prometiste que me ayudarías con mi hipoteca. Una promesa es una promesa. La audacia era asombrosa. Diego, quien había roto cada promesa a su madre moribunda, sermoneándome sobre el cumplimiento de los compromisos. Y tú prometiste estar ahí para tu familia, respondí. Prometiste visitar a tu madre. Prometiste llamar más a menudo. Las promesas funcionan en ambos sentidos, hijo. Esto es diferente. Esto era algo emocional. Esto es dinero. Esto es real. Ahí estaba. El núcleo de en quien se había convertido Diego. Las emociones eran opcionales. Las relaciones eran conveniencias, pero el dinero era sagrado. Los últimos meses de Isabel habían sido algo emocional, mientras que su hipoteca era la única realidad que importaba. Caminé hacia la ventana y miré el jardín andaluz de Isabel,
donde las flores de primavera comenzaban a florecer a pesar de su ausencia. Ella siempre había creído en el potencial de Diego. Siempre había puesto excusas por sus fracasos. Siempre esperó que se convirtiera en el hombre que ella lo había criado para ser. Se había equivocado. Adiós, Diego. Dije, papá, espera. No puedes simplemente. Colgué e inmediatamente bloqueé su número, viendo cómo la confirmación aparecía en mi pantalla. Contacto bloqueado, el mismo mensaje que él me había mostrado hace una semana cuando sus vacaciones eran más importantes que el funeral de su madre. La casa se sintió más silenciosa después de eso, pero era una buena quietud, la paz de las decisiones tomadas y las consecuencias aceptadas. Afuera, las rosas de Isabel estaban floreciendo exactamente como ella las había plantado, hermosas y fuertes, y sin necesitar la ayuda de nadie que realmente no se preocupara por ellas. El nombre de Diego apareció en la pantalla de mi teléfono de nuevo en cuestión de minutos. Había llamado desde un número diferente, probablemente el de su trabajo, pensando que podría sortear mi bloqueo. Respondí al primer timbrazo esta vez, curioso por ver hasta dónde lo llevaría su desesperación. No te atrevas a colgarme. Su voz subió una octava, revelando al hijo que recordaba de los berrinches de la infancia cuando no se salía con la suya, exigente, con derecho, incapaz de aceptar que el mundo podría no girar en torno a sus necesidades. No pensaba hacerlo, dije, volviendo a sentarme en el sillón de Isabel. Esta conversación merecía toda mi atención. No puedes simplemente dejar de pagar mi hipoteca. ¿Entiendes lo que me estás haciendo? Entiendo exactamente lo que estoy haciendo. Lo que no entiendo es por qué crees que tienes derecho a 3.000 euros de mi dinero cada mes. Porque prometiste cuando me mudé a Barcelona, dijiste que me ayudarías hasta que me estableciera. Eso fue hace 8 años, Diego, tu salario es de 6 cifras ahora. Tu bonificación el año pasado podría haber pagado tu hipoteca durante 2 años. ¿Cuándo exactamente pensabas establecerte? La pregunta quedó en el aire. Pude escucharlo respirar con dificultad, probablemente paseando por su ático, buscando argumentos que restauraran su red de seguridad financiera. No se trata del dinero, dijo finalmente. Se trata de la familia. La familia se ayuda mutuamente. La ironía era impresionante. Diego, quien había abandonado a su familia cuando más se necesitaba ayuda, sermoneándome sobre el apoyo mutuo. Tienes toda la razón, dije. La familia se ayuda mutuamente. Cuando Isabel se estaba muriendo, tu familia te necesitaba. ¿Dónde estabas? Estaba trabajando construyendo un futuro. Sabes lo competitiva que es mi industria. Y cuando ella murió, tu familia te necesitaba en su funeral. ¿Dónde estabas? Necesitaba tiempo para procesar. No podía simplemente dejarlo todo y volar a Madrid. Ya estabas en la Costa del Sol, de vacaciones, publicando vídeos tuyos en la playa mientras enterraban a tu madre. Otro silencio, más corto esta vez, pero más pesado. El peso de la verdad se asentaba en lugares donde antes vivían las excusas. Bien, explotó. Cometí errores. No fui perfecto. Pero no puedes destruir mi vida por ello. No estoy destruyendo nada. Simplemente ya no la estoy construyendo para ti. Esto es una locura. Se supone que eres mi padre. Y se suponía que ella podía contar con su hijo. Isabel te defendió durante 35 años, Diego. Puso excusas cuando decepcionaste a tus amigos, te encubrió cuando rompiste promesas, te envió dinero cuando afirmabas necesitar ayuda. Murió creyendo que la amabas. Si la amaba. Entonces, ¿por qué no apareciste cuando el amor requería acción en lugar de palabras? Porque su voz se quebró ligeramente. Porque no podía soportar verla así. Enferma y débil y muriendo. No podía soportar ver morir a tu madre, así que me dejaste a mí para manejarlo solo. Eres más fuerte que yo. Siempre lo fuiste. Sabía que podías cuidarla. Ahí estaba la revelación final. Diego no nos había abandonado porque estuviera ocupado o fuera ambicioso o tuviera miedo. Nos había abandonado porque era más fácil dejar que otra persona llevara la carga mientras él vivía su cómoda vida. Isabel pesaba 40 kilos cuando murió, dije en voz baja. 40 kilos de una mujer que solía trabajar en el jardín durante horas, que enseñó a 30 niños cada día,
que te preparaba el almuerzo cada mañana antes de la escuela durante 12 años. Pasó sus últimas semanas preguntando por ti, esperando que llamaras, creyendo que todavía te importaba lo suficiente como para despedirte. Basta. Me hizo prometer que te entendería, que te perdonaría, que seguiría cuidándote incluso después de que ella se fuera. Entonces hazlo. Honra sus deseos. Estoy honrando sus deseos. Te estoy enseñando lo que ella nunca pudo. Que el amor requiere responsabilidad. Que la familia significa presentarse. Que algunas promesas no se pueden romper sin consecuencias. Papá, por favor. Perderé mi piso. Lo perderé todo. Y yo perdí a mi esposa, mi compañera de 37 años, la mujer que puso excusas por ti hasta su último aliento. Pero de alguna manera tu hipoteca es más importante que su memoria. No es lo mismo. Tienes razón. No lo es. La muerte de Isabel fue permanente. Tu inconveniente financiero es temporal. Tienes un buen trabajo, excelente crédito y 8 años de pagos de hipoteca que hice por ti. Ya encontrarás una solución. ¿Y si no lo hago? ¿Y si no puedo? Entonces aprenderás lo que yo aprendí durante la enfermedad de Isabel. Que algunas batallas las luchas solo, algunas cargas las llevas tú mismo, y algunas responsabilidades no se pueden delegar a otras personas. Soy tu hijo. No puedes abandonarme. La acusación me golpeó como un golpe físico, no porque fuera cierta, sino por su asombrosa hipocresía. Diego, quien había abandonado a su madre moribunda, alegando abandono porque su padre no pagaría sus cuentas. Y ella era tu madre, dije, pero eso no te impidió abandonarla cuando más te necesitaba. Bien, fui un hijo terrible. ¿Es eso lo que quieres oír? Fui egoísta y débil y la defraudé. Pero destruir mi vida no la traerá de vuelta. No estoy destruyendo tu vida, Diego. Te estoy dando la oportunidad de construir una por ti mismo sin mi dinero sosteniéndola. Isabel siempre creyó que tenías potencial. Quizás es hora de que descubras si tenía razón. Esto es por venganza, ¿verdad? ¿Quieres que sufra porque me perdí el funeral? Esto es por justicia. Elegiste tus vacaciones en lugar del funeral de tu madre. Ahora tienes que elegir tu propia solución a tu problema de hipoteca. El mismo principio. Tus elecciones, tus consecuencias. Papá, espera. Adiós, Diego. Terminé la llamada e inmediatamente bloqueé este número también, viendo como mi teléfono mostraba el mismo mensaje de contacto bloqueado. 2 números menos, sin importar cuántos le quedaran. Pero cada número bloqueado representaba una elección. Su elección de priorizar la conveniencia sobre la relación, el dinero sobre la memoria, el mismo sobre todos los demás. La casa se sumió de nuevo en el silencio, pero esta vez se sintió definitivo. No más llamadas, no más crisis, no más ayuda encubierta de amor. Diego tendría que aprender la responsabilidad de la manera que Isabel siempre había querido que lo hiciera, a través de la práctica, las consecuencias y el descubrimiento de que la generosidad de los demás no era ilimitada. Miré su fotografía en la mesita auxiliar, imaginando su reacción a lo que acababa de hacer. Podría haberse sorprendido inicialmente, pero Isabel era maestra. Ella entendía que algunas lecciones solo se podían aprender a través de la experiencia, que proteger a alguien de las consecuencias no era lo mismo que protegerlo del daño. Creo que lo aprobarías, le dije a su imagen. El amor duro siempre fue tu especialidad, incluso cuando no pudiste aplicárselo a él. Afuera, la tarde se posaba sobre el barrio. La gente normal regresaba a casa de trabajos normales a familias normales que se apoyaban mutuamente cuando importaba. Mañana me despertaría sin preocuparme por la próxima crisis de Diego, la próxima demanda, la próxima suposición de que sus problemas eran míos para resolver. Por primera vez en 8 años, mi dinero permanecería en mi cuenta donde debía estar. Pasaron 3 semanas sin una sola llamada de Diego. 3 semanas de las mañanas más tranquilas que había tenido en años, donde el café sabía a placer en lugar de obligación, donde los periódicos El País traían información en lugar de ansiedad sobre qué historia podría desencadenar la próxima crisis financiera de mi hijo. Había aprovechado bien el tiempo. El jardín andaluz de Isabel requería una atención que ella ya no podía proporcionar, y descubrí una satisfacción inesperada al continuar el trabajo que sus manos habían comenzado.
Las rosas que ella había plantado estaban floreciendo espectacularmente, como si su ausencia las hubiera liberado para prosperar sin restricciones. La agencia de viajes en la Gran Vía había sido útil cuando expliqué lo que quería. Un crucero por el Mediterráneo que salía en junio, las islas griegas que Isabel había soñado con visitar desde que vimos ese documental de viajes hace 5 años. Había marcado páginas en revistas de viajes, investigado restaurantes en Santorini, planeado excursiones a ruinas romanas que había estudiado como joven maestra. Esto sería perfecto para alguien que empieza de nuevo, había dicho la agente de viajes, extendiendo folletos sobre su escritorio como posibilidades tangibles. Mi esposa siempre quiso ver las islas griegas, respondí. Creo que aprobaría que finalmente haga ese viaje. Nunca es tarde para honrar los sueños de alguien. No, no lo era. Y con 3.000 euros quedándose en mi cuenta cada mes en lugar de subsidiar el estilo de vida de Diego, honrar los sueños de Isabel se había vuelto financieramente posible. 8 años de pagos de hipoteca se tradujeron en años de viajes, experiencias, aventuras que ella había pospuesto mientras apoyábamos a nuestro hijo ingrato. El director del banco se había quedado impresionado cuando abrí la nueva cuenta de ahorros. Fondo Crucero Europeo, lo había etiquetado, viendo el saldo crecer con dinero que antes había desaparecido en el ático de Diego en Barcelona. Números en una pantalla que representaban libertad en lugar de permisividad. Mi teléfono se había mantenido benditamente en silencio. Sin llamadas desesperadas sobre pagos de hipoteca, sin mensajes de voz en pánico sobre avisos de desahucio, sin demandas de rescates financieros de emergencia. Lo que sea que Diego estuviera haciendo para resolver su crisis de vivienda, lo estaba haciendo sin mi participación. Exactamente como debía ser. Mateo había llamado 2 veces, preguntando por mi bienestar con la preocupación de 4 décadas de amistad. Le había contado sobre el crucero, sobre el jardín, sobre la profunda paz que se había asentado en mi vida desde que había dejado de ser la red de seguridad financiera de Diego. Isabel estaría orgullosa, había dicho él. Te tomó bastante tiempo aprender lo que ella siempre supo. ¿Qué es eso? Que a veces amar a alguien significa dejarlo aprender por las malas. La visita al cementerio se había convertido en un ritual semanal, llevando flores frescas del jardín de Isabel para colocarlas junto a su lápida. Hoy había traído noticias junto con las rosas. Bueno, cariño, dije arreglando las flores cuidadosamente contra el mármol. He reservado ese crucero que siempre quisiste, saliendo hacia Atenas en 6 semanas, luego navegando a todas esas islas que marcaste en las guías de viaje. Una suave brisa agitó las flores, como si ella aprobara. Diego llamó varias veces después de que perdió el pago de la hipoteca. Parecía sorprendido de que las acciones tuvieran consecuencias. Imagínate. Me instalé en el ritmo familiar de una conversación unilateral que se había desarrollado desde su muerte. Siempre dijiste que yo era demasiado blando con él. Resulta que tenías razón. El sol de la tarde proyectaba largas sombras por los terrenos del cementerio, pacíficos y eternos. Otros visitantes se movían en silencio entre las lápidas, trayendo sus propias flores, compartiendo sus propias noticias con seres queridos que ya no podían responder, pero de alguna manera seguían escuchando. 300.000 euros, continué. Eso es lo que gastamos en su hipoteca durante 8 años. Suficiente para esa reforma de la cocina con azulejos andaluces que querías, ese viaje por el Mediterráneo que pospusiste. Quizás ayudar a algunos estudiantes que lo merecen a pagar la universidad en lugar de permitir que un hijo ingrato viva sin esfuerzo. La fotografía de Isabel sonrió desde su marco resistente a la intemperie, con la misma expresión que usaba al discutir con estudiantes difíciles que finalmente comprendían conceptos desafiantes. Paciente, comprensiva, pero firme en su creencia de que el aprendizaje requería esfuerzo. El crecimiento exigía lucha y el amor a veces significaba decir no. Creo que entiendes por qué lo hice, dije. Pasaste 40 años enseñando a los niños que las elecciones tienen consecuencias, que la responsabilidad no se puede delegar, que crecer significa manejar tus propios problemas. Quizás es hora de que Diego aprenda lo que siempre intentaste enseñarle. El viaje. El viaje. A casa me llevó por barrios donde había vivido toda mi vida adulta, pasando por escuelas donde Isabel había enseñado, a través de comunidades donde habíamos construido amistades que sobrevivirían al resentimiento de mi hijo. Madrid a finales de primavera era hermosa. Los árboles brotaban, las familias salían de la hibernación invernal,
la vida continuaba su antiguo ciclo de renovación y crecimiento. En casa preparé la cena con ingredientes que había elegido por placer en lugar de economía, comiendo lentamente mientras planificaba el trabajo del jardín para mañana. La casa se sentía más ligera sin el peso de las interminables necesidades de Diego, más espaciosa sin que sus problemas abarrotaran cada rincón. Mi nuevo pasaporte había llegado ayer, impecable y oficial, listo para aventuras que Isabel y yo habíamos planeado, pero nunca realizado. El itinerario del crucero estaba sobre la encimera de la cocina junto a guías de viaje de las islas griegas, ruinas romanas, puertos del Mediterráneo, donde civilizaciones antiguas habían florecido y desaparecido, dejando lecciones sobre la importancia de construir algo duradero. Diego aprendería a construir su propia vida ahora sin mi dinero como base. Si tenía éxito o fracasaba dependería de cualidades que Isabel había tratado de inculcar, pero que yo había socavado al permitir: la resiliencia, la responsabilidad, la comprensión de que el amor significaba tanto ganar como recibir. Las noticias de la noche se reproducían suavemente de fondo. Historias de conflictos distantes y triunfos locales, recordatorios de que el mundo seguía girando independientemente de las luchas individuales. En algún lugar de Barcelona, Diego probablemente estaba buscando piso, aprendiendo lo que 3.000 euros realmente significaban cuando provenían de su propio sueldo en lugar de la generosidad de su padre. No sentí culpa por su situación, ni el impulso de rescatarlo de las consecuencias que él había creado. Isabel había muerto, esperando que él se convirtiera en el hombre que ella siempre había creído que podía ser. Mi permisividad había impedido ese crecimiento durante años, pero ya no. Afuera la primavera se estaba convirtiendo en verano, el jardín de Isabel floreciendo con los colores que ella había elegido, las fragancias que había amado, la belleza que había cultivado con sus propias manos. En 6 semanas abordaría un barco con destino a lugares que ella soñaba con ver, llevando su memoria a islas donde la sabiduría antigua todavía susurraba sobre la eterna lucha humana entre el amor y la responsabilidad. El teléfono permaneció en silencio, y el silencio era perfecto. Si les ha gustado esta historia, por favor, denle a me gusta a este vídeo, suscríbanse al canal y compartan sus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por mirar.